Orientaciones específicas para el llenado del módulo 7, bloque B del censo DRE-UGEL 2020. El objetivo de la asistencia técnica es poder brindar las orientaciones generales sobre el llenado de la ficha censal correspondiente al módulo 7, bloque B, dirigido a los jefes responsables, especialistas de la DRE, GRE y UGEL, a fin de garantizar el correcto diligenciamiento de las preguntas y la calidad de la información. ¿Quién es el informante del módulo 7, bloque B? El informante de este bloque es el responsable de patrimonio de la DRE, GRE, UGEL. También puede ser el especialista de patrimonio, ¿no? O de repente el coordinador de patrimonio o un especialista que haga las veces siempre y cuando tenga pleno conocimiento del tema. ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir el informante para reportar la información? Bien, el informante recibe por correo electrónico el módulo de su competencia, ¿no? Luego procede ya a responder las preguntas correspondientes al módulo que le han asignado. Una vez que concluya con el llenado de la ficha censal, lo que tiene que hacer es devolverle por correo la ficha completa al estadístico, ¿no? De su jurisdicción. Ahora, no solamente por correo, puede ser de manera presencial, ¿no? Eso va a depender de cómo ustedes vienen desarrollando ya sus actividades en su región. ¿Qué es el censo DRE-UGEL? El censo DRE-UGEL es una investigación estadística que se realiza anualmente desde el año 2016 y está impulsada por la Unidad Estadística del Ministerio de Educación y permite generar información estadística sobre el estado actual de la infraestructura, sobre el parque informático, sobre los recursos humanos, sobre los almacenes o los espacios de almacenamiento que tiene la DRE, GRE, UGEL, sobre el parque automotor, sobre los sistemas de monitoreo y seguimiento pedagógico, ¿no? Los resultados van a contribuir al diseño e implementación de las políticas públicas basadas en evidencia. ¿Hacia dónde vamos? Hacia un ordenamiento administrativo y de gestión, ¿no? Al fortalecimiento de la infraestructura de las DRE, UGEL, ¿no? A lograr la maximización y la correcta asignación de los recursos humanos y financieros, ¿no? Y alcanzar una excelente capacidad operativa para el seguimiento y monitoreo pedagógico institucional. ¿Cómo está estructurado el cuestionario del censo DRE-UGEL? Bien, el cuestionario está dividido en una carátula y 10 módulos. Cada módulo cuenta con diferentes secciones que contienen un determinado número de preguntas. Ahí tenemos los 10 módulos. Módulo 1, identificación del funcionario. Módulo 2, organización y gestión. Módulo 3, infraestructura. Módulo 4, potencial humano. Módulo 5, parque informático. Módulo 6, almacén. Módulo 7, patrimonio. Módulo 8, parque automotor. El módulo 9, servicio al usuario, y el módulo 10, sobre seguimiento y monitoreo pedagógico. Cada módulo tiene un tema y por ende también tiene un especialista responsable del llenado de la ficha del módulo, ¿no? Entonces tenemos 10 módulos. La carátula es responsabilidad del estadístico completarla y enviarla. Ustedes tienen la responsabilidad de responder su módulo que se le ha sido asignado. Ahora, ¿qué tipo de preguntas vamos a encontrar en el cuestionario? En este caso, en el módulo 7, bloque B, vamos a encontrar preguntas con respuestas múltiples, donde van a poder ustedes responder una o más alternativas. También vamos a encontrar ahí preguntas con respuestas únicas, donde solamente ustedes van a poder responder una sola alternativa de respuesta. Inclusive, debajo de cada pregunta, ustedes pueden observar en las imágenes que se muestran que cada pregunta tiene abajo una indicación, ¿no? Circule una más alternativas o circule solo una alternativa, ¿no? Bien, también ahí vamos a encontrar preguntas que requieren el registro de números, ¿no? Hay preguntas donde le indican cantidades y ustedes van a tener que registrar las cantidades que deben, según su respuesta, ¿no? La cantidad según su respuesta. También hay preguntas con alternativa otro. Bien, estas
preguntas con alternativa otro deben ser completadas. Si esa es su respuesta, si usted no encuentra su respuesta en las alternativas que se mencionan, que están codificadas ya, usted tiene la opción el otro, pero tiene que especificar en los espacios correspondientes el detalle, obligatoriamente. Ahora veamos las consideraciones que deben de tener en el llenado de las fichas de las preguntas del módulo 7, bloque B, patrimonio. El objetivo de este módulo es identificar la capacidad administrativa de la DRE, UGEL en el control patrimonial. Esta información se obtendrá a través de los datos recopilados en dos bloques que están conformados por las siguientes secciones. El bloque B, patrimonio. Sección 1, ¿no? En la sección 1 de este bloque, de esta ficha, van a encontrar ustedes los datos generales del informante, ¿no? De quién está informando. La sección 2 recoge lo que es información del sistema de registro de bienes, qué tipo de sistema tienen ustedes. Y la sección 3 es el registro de mobiliario de oficina. Entonces, este módulo consta de 3 secciones. Veamos ahora la sección 1, datos generales del informante. El informante, al momento de responder esta sección, debe tener en cuenta lo siguiente. La información de las preguntas 701 a las 704 deben ser consignados tal como se encuentran registrados en el DNI. En la pregunta 704, la fecha que corresponde al día y mes de nacimiento deben anotarse a 2 dígitos, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo, ¿no? De la forma incorrecta. A un dígito no podemos llenarlo, sino la forma correcta es con 2 dígitos, ¿ya? A 2 dígitos. Ahora, en la pregunta 705 debe considerarse una sola alternativa de respuesta. Y ahí tenemos un ejemplo. Dice, si el informante indica tener estudios de maestría, por decir, ¿no? Y doctorado, ambas completas y con grado obtenido, entonces el máximo nivel será doctorado completo, código 8. ¿Ya? Bien. Ahora, en la pregunta 706, las alternativas 1, bachiller, 2, titulado, 3, magíster o 4, doctor, aplica solo si el informante ha declarado en la pregunta 705 algún estudio completo, como superior no universitaria completa, superior universitaria completa, maestría completa o doctorado completo. Bien, ahora, considere la alternativa no aplica cuando el informante haya declarado en la pregunta 605 algún estudio incompleto, es decir, superior no universitario incompleto o superior universitaria incompleto, maestría incompleta, doctorado incompleto. En esos casos funciona la alternativa no aplica en la pregunta 706. Ahora, en la pregunta 707, considere la lengua que aprendió a hablar en los primeros años de vida, ¿no? Lengua materna. A la lengua materna también se le conoce como primera lengua. En la pregunta 708, considere que domina una lengua originaria si el nivel mínimo en oral y escrito es intermedio. La respuesta de esta pregunta puede coincidir con la pregunta 707. Y nosotros ahí podemos ver en la imagen que el informante en lengua materna ha declarado quechua y indica que domina una lengua originaria que también es quechua. Entonces, en esos casos puede coincidir, ¿no? Tal como se ve en el ejemplo. Ahora, en la pregunta 709, anote el cargo que corresponda con letra de imprenta y clara. Por ejemplo, responsable de patrimonio, especialista de patrimonio, encargado de patrimonio, de repente coordinador de patrimonio, etc. Ahora, en la pregunta 710, anote el tiempo de permanencia en el cargo. En el caso de tener menos de un mes, anote por excepción 1.
en el recuadro de meses y anote el caso en observaciones. ¿Ya? Y ahí tenemos un ejemplo de cómo se debe diligenciar esta pregunta 710. En la primera parte están los años, van a registrar ahí años. Y en la parte, el ítem 2, van a poner meses. Para el primer ejemplo, dice ahí 1 año, 8 meses en el cargo. El segundo ejemplo, ahí muestra 0 años y 1 mes. Esta información puede ser que el informante recién tenga 1 mes, ¿no? Y por eso es el registro de esa manera. O puede ser que el informante recién tiene 15 días, 20 días, 7 días en el cargo. Y estamos diciendo que si tiene menos de 1 mes, por excepción va a poner 1. Y en el recuadro, observaciones. Ahora, ¿qué va a poner en observaciones? En observaciones, ¿no? Ahí van a indicar, ¿no? El informante, en la pregunta 710, así van a poner, ¿no? En la pregunta 710, el informante tiene 15 días en el cargo, ¿no? O sea, algo que ayude a interpretar, ¿no? Ese número. Bien. Ahora, en la pregunta 711, anote el número del teléfono móvil y a continuación anote el número ya sea institucional o personal. Ahora, de no contar con teléfono móvil institucional, debe anotar en el recuadro NT no tiene. De contar con más de un teléfono móvil personal, anote el que utilice con más frecuencia, ¿no? Y a veces pasa que tenemos 2 teléfonos, inclusive de 2 operadores diferentes, ¿no? Pero aquí tenemos que registrar el teléfono que nosotros utilizamos con mayor frecuencia. Bien, ahora, con respecto a la pregunta 712, correo electrónico. En el caso de que no cuenten con correo institucional, registre de forma literal no tiene @minedu.com. En el correo electrónico personal va a anotar usted el correo que utilice con mayor frecuencia. ¿Ya? También igual el mismo criterio que para el teléfono móvil, el de mayor frecuencia. Ahora, en la pregunta 713, ¿no? Que considere solamente una alternativa de respuesta en la pregunta 713. En el marco de la emergencia sanitaria y aislamiento social decretado por el gobierno, ¿usted viene asistiendo a la DRE, GRE o GEL por indicaciones de sus superiores? Entonces, usted va a responder sí, si es sí todos los días, cuando asiste todos los días, aunque sea de media jornada laboral. Considere sí de forma interdiaria cuando asiste 2 o 3 días a la semana. Y considere sí solo de ser necesario en los casos de urgencia que requieran su presencia en la DRE, GRE y UGEL. Ahora, en el caso de estar realizando su trabajo solo desde casa de manera remota, considere la alternativa 4. No solo estoy haciendo trabajo remoto. Ahora, si por ejemplo el informante manifiesta que viene realizando solo trabajo remoto, pero que ha tenido que asistir en 2 oportunidades a la DRE, GRE o UGEL, o de repente cuando su jefe lo ha solicitado y él ha tenido que ir, entonces la respuesta sería sí, solo de ser necesario. Código 3. Tal como se muestra ahí en la imagen de la pregunta 713. Ahora, si en la pregunta 715 su respuesta es otro, ¿no? No ha encontrado usted ninguna de las alternativas, muestra su respuesta, entonces usted puede responder otro, pero obligatoriamente debe detallar la información en el espacio correspondiente, especifique. Ahí tiene que escribir, ¿no? Si es que responde otro. Pero para este ejemplo, no, porque el informante utiliza como herramientas de comunicación virtual el Zoom y el WhatsApp. Esta es una pregunta de respuestas múltiples, o sea, ustedes pueden responder más alternativas, dependiendo de su respuesta. Ahora, en la pregunta 716, ¿no? Dice, desde el 15 de marzo a la fecha, recuerden este periodo de referencia, ha participado o viene participando en cursos o capacitación en temas vinculados a herramientas de comunicación virtual.
Y ahí puede considerar todos los cursos o capacitaciones dictados por el Minedu u otra entidad, ¿ya? No necesariamente por el Minedu, pueden haber ustedes de repente llevado algún cursito por un instituto, por otra entidad, ¿no? Sin importar su duración y certificación, ¿ya? Lo que sí no vamos a considerar como curso o capacitación es el aprendizaje autodidacta. Eso sí no entra acá, ¿ya? Ahora, en la pregunta 717 indique, ya estamos en la sección 2, perdón, estamos ya en la sección 2, sistemas de registro de bienes. En la pregunta 717 indique si la DRE, GRE y UGEL cuenta con un sistema de control patrimonial para el registro de sus bienes. O sea, esa es la primera pregunta, ¿no? Ahora dice, si su respuesta va a ser sí, o sea, usted va a poder continuar con la secuencia de las preguntas, 718, 719. Pero si su respuesta es no, entonces va a pasar a la pregunta 720 y va a dejar en blanco la pregunta 718 y la 719 porque no corresponde, ¿ya? Ahora, en la pregunta 718, si su respuesta es que ustedes utilizan un sistema físico, ¿no? Código 1, entonces va a pasar a la pregunta 720 para los demás casos, para que continúe con las demás secuencias de preguntas, ¿ya? Ahora, en la pregunta, en el caso de que su respuesta fuera un sistema electrónico o ambos, ahí sí tiene que continuar, ¿ya? Continúa. En la 719 indique cuál es el sistema electrónico que utilizan para el registro y seguimiento de sus bienes, ¿no? Y ahí ustedes tienen 3 alternativas que son el CIMI, el SIGA, el SINAVIT o de repente otro sistema que no está mencionado en las alternativas anteriores, ¿no? Entonces, si ustedes marcan otro sistema, código 4, ustedes tienen que especificar, ya lo hemos dicho, todos los otros deben de tener una información, el detalle en los espacios correspondientes, ¿ya? Ahora, en la pregunta 720, indique con qué frecuencia se realizaron las verificaciones de los bienes patrimoniales de la DRE, GRE, UGEL, ¿no? Si cuenta con un sistema de control patrimonial para el registro de sus bienes. Esa es la pregunta, ¿no? Decían, si tiene, ok, en el 2019, ¿no? En el caso de que haya habido verificaciones en el 2019, usted va a anotar, por ejemplo, el código 5 si es que no realizaron verificaciones. ¿Ya? Bueno, aquí esta pregunta, la 720, es una pregunta de respuestas múltiples. Ustedes van a poder indicar, ¿no?, la frecuencia que han realizado las verificaciones físicas de los bienes patrimoniales, pero en el 2019. Recuerden que este es el periodo del 2019. De repente ustedes han realizado de manera semestral, algunos lo podrán hacer trimestral o anual, ¿no? En el caso de que no hayan realizado verificaciones, ustedes tienen que circular la alternativa 5, el código 5 que dice no se realizó verificaciones en el 2019, ¿ya? Esta pregunta es del 2019, todas las 720 y las 721 corresponde al periodo 2019. ¿Ya? Bien. Ahora, en la pregunta 721, anote la fecha en que se realizó el inventario inicial y el último. Ahora, si desconoce la fecha del inventario, debe coordinar con el administrador o un especialista que tenga el conocimiento del tema. Si a pesar de realizar las coordinaciones con las otras áreas, usted no puede obtener el dato, ¿no?, después de haber coordinado, de repente haber apoyado en el estadístico, que de repente también le puede apoyar en ese sentido y puede él tratar de orientarlo con quién podrían conversar para que pueda brindar esta información. En esos casos, en donde ya agotó todos los medios posibles para poder obtener la información, en ese caso va a poner usted la alternativa no precisa, código 1, ¿ya? Código 1, porque lo sabe pero no con exactitud, entonces no puede precisar el dato.
Este es el inventario inicial y el último inventario que realizaron. Acuérdense que hay un periodo de referencia. Esta información corresponde al 2019. Ahora sí, pasemos a la sección 3, registro de mobiliario de oficina. La pregunta 722 dice, hay que indicar si la DRE, GRE y UGEL cuenta con sillas de oficina, sillas que sean giratorias, ¿no? Pueden ser de 4 o 5 patas, con asientos regulables, acolchados, con espaldar, pero pueden o no tener brazo. Y eso lo vamos a considerar como sillas de oficina, ¿ya? Ahora, si su respuesta es sí, o sea, quiere decir que sí tienen estas sillas ahí en la UGEL, en la DRE, entonces tiene que anotar la cantidad en el recuadro correspondiente. Ahí donde dice cuántos, ahí tendrá que poner la cantidad de sillas que tienen, pero acuérdense que tienen que tener estas ciertas características. Si no las tienen, entonces será no. Y si la respuesta es no, entonces ustedes van a pasar a la pregunta 724 y ya no se responde la 723, queda en blanco. Ya. Ahora, en el caso que ustedes ya indicaron que sí tienen 3, ¿no? Se registra. Ahora, en la pregunta 723 va a considerar las sillas, todas las sillas de la oficina que cumplan las condiciones que se han mencionado en la pregunta 722 y que también estén en buen estado. Ambas condiciones, ¿no? O sea, que las tengan con esas características y que estén en buen estado. O sea, buen estado en que se pueda usar, ¿no? En que la puede usar el funcionario, el trabajador, el especialista, ¿no? Eso. Bien. Entonces, ahí tienen ustedes unas imágenes donde, para que se den cuenta qué es lo que deben de considerar como una silla de oficina, ¿no? Tiene que cumplir esos requisitos para poder contabilizarlo, ¿ya? Listo. Ahora, veamos en la pregunta 724, va a indicar si la DRE, GRE y UGEL cuenta con escritorio de trabajo, pero con gavetas, ¿ya? Con gavetas. No hay que considerar las mesas simples o las que no han sido diseñadas para oficinas, sino que se han acondicionado, ¿no? Una mesita y ya. No, eso no. Tiene que ser un escritorio de trabajo, o sea, que tenga su gavetero. Puede el gavetero estar pegado como suelto, pero tiene, ¿no? Ahora, si su respuesta es sí, anote la cantidad en el recuadro correspondiente, ¿no? Ahí va a anotar la cantidad de mobiliario de escritorio que tiene. Ahora, si me dicen, ¿sabes qué? No tenemos esas mesas, sí tenemos mesas, pero son simples, inclusive de plástico, o simplemente una mesita que se ha acondicionado. Entonces, ustedes no cuentan con mesas con escritorios de trabajo. Entonces, ahí van a terminar. Ya no responden las 725 y ahí termina el módulo. ¿Ya? Ahora, en el caso de los módulos que tienen 2 o más espacios, ¿no? Esos largos, donde son módulos, ¿no? Se va a contabilizar de acuerdo a la cantidad de personas para las cuales fueron diseñados. De repente es un módulo largo y ahí fue diseñado para 3 personas, entonces contarán como 3 escritorios de trabajo, ¿no? Pero esos módulos que, por ejemplo, están en la sede central o que están acá en el ministerio, ustedes, no sé, tienen sus gaveteros también. O sea, son módulos con gaveteros, ¿ya? Ahora, en la pregunta 725, considere todos los escritorios de trabajo que estén en buen estado. O sea, aquí vamos a considerar las condiciones. Tienen que tener sus gavetas y también tienen que estar en buen estado. Ahora, entendemos que por la emergencia sanitaria no están haciendo trabajo 100% presencial. Y tal vez va a ser un poco difícil o complicado de que puedan determinar correctamente el número de estos mobiliarios, ¿no? En el caso de que usted no pueda, no sabe que hay, pero no tiene la cantidad exacta, no puede precisarlo, ¿no? Porque no está haciendo trabajo presencial, no estamos diciendo que vayan tampoco al UGEL a poder contar las sillas, a poder contar los escritorios que tengan, no. Pero si por la naturaleza de su trabajo y la frecuencia que ahora están asistiendo, de repente hay algunas regiones que ya levantaron la cuarentena y están empezando a reincorporarse a sus actividades,
Entonces, en esos casos va a poder hacerlo. Pero en el caso de que no lo pueda hacer, hay una alternativa ahí que dice no puedo precisar. ¿Ya? Entonces marcan esa alternativa, circulan el código 1 de no puedo precisar. ¿Ya? Bien, hasta ahí hemos terminado con la sesión del módulo 7, bloque B, patrimonio. Ahora, hay que recordar que todas las orientaciones que se le están brindando para el llenado de la ficha correspondiente al módulo 7, bloque B de patrimonio, va a permitir un adecuado registro de los datos. Además, recordarles que una vez completada la información, ¿no? Hay que completar la información con los documentos fuentes que puedan tener a la mano o tal vez en su PC, ¿no? Hay algunos que tienen en su PC toda la información y hay otros que no, pero tiene que tratar de completar, ¿no? Si bien es cierto, no se les pide documentos fuentes que nos envíen o foto, pero sí eso amerita, hay algunas preguntas que sí ameritan su uso, ¿ya? Y de ser necesario, consulte con los especialistas que tengan el dato que necesita para poder completar su ficha. Y por último, recuerden que la devolución de la ficha del módulo 7, bloque B, debe realizarse en las fechas establecidas al especialista estadístico de la DRE, GRE y UGEL, a fin de que pueda cumplir él oportunamente con el registro de la información en la plataforma web SIGIE. Bien, entonces, ustedes concluyen su ficha y deben enviársela al estadístico para que él pueda iniciar el proceso de la sistematización de la información en el sistema SIGIE. Bien, hasta aquí hemos terminado la sesión 7. Ahora sí, vamos a dar inicio a la ronda de consultas y preguntas que tengan ustedes con respecto a este módulo 7, patrimonio.